Claro, 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 claro. Hola, ¿cómo te va? Sabíamos que nos íbamos a encontrar exactamente a esta hora. Aquí junto con Martín Bravo y José Di Mauro estábamos charlando antes de ir al aire. Hola José, hola Martíncito. ¿Qué tal? ¿Qué tal, querido? Estábamos hablando de política que nos gusta, de país, de construcción de ciudadanía, en realidad, construcción de ciudadanía. Y estábamos haciendo un repaso rápido, con conocimientos, algunos vivenciales de la República Argentina, pero de construcción ciudadana. Porque somos de algún año más, supimos lo que era la noche sin libertad y sin constitución, con todo lo que significó, por supuesto, el 76 al 83. Pero también la democracia, las idas y vueltas, los aciertos y los errores. Ayer nos contaba Martín que tuvo la oportunidad periodísticamente de ir a cubrir el acto radical, en conmemoración de esos 40 años, no solamente por la figura de Alfonsín. Lo que pasa es que los partidos, así como los conocimos en el siglo XX, queda muy poco. Cambiado. Digo, sobre todo en la verticalidad, ¿no? Coaliciones, ¿no? Coaliciones, alianzas. Y lo vemos en este momento muy volátiles, ¿no? Claro, alianzas, qué sé yo, circunstanciales. Vos ves el abrazo después de la llamada telefónica del expresidente que nos dejó las 50 lucas, y aunque Marcelo Bonelli y el querido, ¿cómo se llama? Edgardo. Y querido Edgardo Alfano, intente reunirlo, ¿viste? Es un matrimonio que vos sabés que, qué sé yo, para la foto es una cosa, o dentro del oficialismo algunos que se quieren estar más cerca de uno, sacarse la foto con otro. ¿Viste cuando éramos chicos que nos decían no te peines que no salís en la foto? Acá todos quieren salir en la foto, pero ¿en qué foto? ¿Qué foto? ¿Cuándo es el debate? Eso va a ser interesante. Es el 12 de noviembre. 12 de noviembre. Y el 8 votamos. Y el 8 va a haber un debate de vices. Ah, qué interesante eso. Eso va a ser interesante. Es privado, ¿no? ¿Eso que va a pasar en un canal de tele? En TN, sí. En TN. Que va a estar seguramente Marcelo y Edgardo. Sí. Yo, Edgardo, cuando lo veo, todos nos conocemos de hace mucho tiempo. Yo cuando volví de Mar del Plata, año 82, ya venía la democracia, ya había pasado Malvinas, y entro a trabajar en Radio Continental, entre otros lados. Era movilero a la mañana de Magdalena. Magdalena Ruiz Guiñazú fue una gran periodista que tuvo la Argentina. Y Continental en esa época, Magdalena sobre todo, buscaba la democracia, era muy interesante. Y Edgardo hacía Ministerio de Trabajo. Éramos todos muy jóvenes. Es de esa redacción, qué sé yo, Aliberti, Salomone, Santaki, que lo quiero y todavía lo sigo viendo, gran tipo. Ulises Lencina, claro, que a lo mejor nos está viendo en Córdoba y le mandamos saludos. Sí. Marito Bianchi, que un día se fue a Canadá y nunca más volvió. Yo estando en Canadá lo fui a ver con su familia. Marito Bianchi. Bueno, pero estamos... Ayer recordaban en el acto, en la conmemoración de los 40 años, que el primer acto durante la dictadura, que rompió ese silencio que imponía la dictadura, fue en 1982, en julio de 1982, Alfonsín y Marcelo Stubrin, que ayer fue el otro día lo vi a Marcelo, uno de los oradores por ese motivo, sí, en la Federación de Box. Tal cual. El otro día lo vi el día del debate, fui a conducir el debate junto con mis compañeras y lo vi, estaba buscando un taxi, yo estaba con uno de mis hijos y justo ellos son Lustó y Marcelo, tomaron el mismo taxi y dijimos, bueno, nos hablamos. Ayer la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, inauguró, y después vamos a compartirlo porque vamos a manejarnos en vivo y en directo. Vos sabés que esto es el anexo, estamos en el anexo, frente al palacio, maravilloso palacio, hay un edificio central espejado. Aquí están las oficinas, los salones de comisiones, y además está Diputado TV. Y en uno de esos pasillos hay una exposición fotográfica de colegas, de reporteros gráficos, que en diferentes momentos de la democracia han detenido la imagen para la posteridad. Y en estas circunstancias, la propia Cecilia Moró habló de la posibilidad que viene, de los días que vienen, los días que transcurrimos. ¿Tenés el audio, Mabel, o querés que yo lo sostenga? A ver qué dijo
La diputada Mora. A ver. Muy contenta, un día muy importante, 40 años de la Restauración Democrática. Lo dije hace un rato, como dijo Alfonsín ese día, ese 30 de octubre no ganó ni perdió nadie, sino que ganamos todos los argentinos. Y 40 años de ampliación de derechos que yo creo, y no me voy a cansar de decirlo, que hay que consolidar y en los cuales no podemos retroceder. Y para eso hace falta unidad nacional sobre consensos básicos, que significa un país más justo, donde la justicia social, la felicidad del pueblo argentino y de alguna manera el bienestar de los argentinos sean el objetivo más importante. Y por la lucha, la perseverancia y la templanza de todos los argentinos, a partir de ese día se conquistaron derechos que se fueron ampliando en estos 40 años y por los que hay que seguir trabajando para consolidarlos en el marco de la unidad nacional que requiere y en el marco de la tolerancia democrática y de la convivencia democrática. Es una elección particular, es 40 años de democracia y además también es una elección donde yo creo que hay valores democráticos que están en riesgo y en juego. Sí quiero hacer un llamado de atención a que participemos porque es la forma de darle más legitimidad al gobierno que viene para tomar las decisiones que tenemos que tomar en función de seguir trabajando para mejorar la vida de los argentinos. A Alfonsín se le reconoce mucho por lo que fue como presidente de la democracia, por lo que fue como dirigente político y por lo que significó también antes de recuperar la democracia, ¿no? Y que además tuvo la sabiduría de ese 30 de octubre entender que la democracia recuperada era un logro de todos los argentinos. ¿No? Queda en claro, cualquiera sea tu ideología o lo que imagines, dentro del marco de la República y de la Constitución, necesitamos sí o sí una unidad. El país está desarticulado y no es un tema de gobernabilidad solo. Es un tema que lo que viene, tenés que sentarte en la mesa porque la herencia, aunque parezca muy lejos, la herencia del 19 es brutal. Y no voy a entrar en lugares comunes y lugares que todos sabemos. Sabemos cuáles fueron las resultantes. Sí o sí es un gran momento para poder poner el cuerpo, las ideas y todo el talento político para reconstruir los días que vienen. Que las perspectivas y las expectativas son claras y buenas. A propósito, vamos con Gonzalo. A ver. Hola Horacio, muy buen día para vos y para los compañeros allí en piso. Nosotros... Buena mañana. Bien, todo muy bien, gracias a Dios, Horacio. Bien, Dale. Todo muy bien. Bueno, aquí muy cerquita nuestro está trabajando toda la gente de técnica. Le pedimos en principio disculpas porque están haciendo un trabajo para lo que después nosotros vemos con mucha facilidad y vemos que funciona de gran manera a la hora de la sesión, cuando los diputados se sientan en la banca, ponen su dedo, habilitando a que puedan dar el quórum claramente, cada uno desde su banca. Y bueno, esto se está preparando también entendiendo que para el jueves se confirmó ayer por la tarde que tendremos lo que ya habíamos anunciado desde el viernes, Horacio, no sé si recordás, que habíamos anticipado que se iba a realizar a partir del mediodía esta sesión especial en donde se iba a aceptar la renuncia de 3 diputados y diputadas, en este caso de Claudio Poggi de San Luis, de Roxana Echala de Tucumán y también de Tucumán de Mario Leito. Estos 3 diputados que después de las elecciones en sus provincias tienen nuevos cargos políticos y por eso deben jurar los reemplazantes de estos mismos. Esto se va a realizar a partir del mediodía este jueves aquí en el recinto. En principio, Ricardo Arancibia Rodríguez va a ser quien reemplace a Claudio Poggi de San Luis. Elia Mancilla va a reemplazar a Roxana Echala por la provincia de Tucumán y también María Marcela Herrera de Tucumán va a ser quien reemplace a Mario Leito. Por eso los que dejan su banca tendrán que ser aceptados por el Congreso después de haber presentado la renuncia y van a jurar justamente quienes reemplacen a cada uno de estos ahora, a partir del jueves, exdiputados y que van a ser justamente quienes ocupen sus bancas, Horacio. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir y volver todo el tiempo, así podemos comprender un poco más de qué se trata. Dale, gracias por tu trabajo, Gonzalo. Dale, Horacio, un abrazo. Si yo... ayúdame a pensar, vos este tema lo conocés
Bien, ¿y por qué y para qué, querido José? No solo por la decisión esta de renunciar y asumir desde otro lado, sino qué es lo que viene. Así podemos comprender un poquito más. Sí, justamente esta sesión de mañana está enganchada un poco con una sesión de la que tiene que haber, que es una cuestión protocolar, pero que la establecen las reglas, los reglamentos, el hecho de que hay que anunciar o confirmar el balotaje. Entonces, hay una sesión que unos pensábamos que iba a ser mañana, justamente creo que las autoridades también piensan que puede llegar a ser mañana, mañana pero depende. ¿De qué depende? De que haya una confirmación de parte del escrutinio definitivo, tiene que estar los números definitivos para decir, hay una formalidad, pero tiene que ser una audiencia, una asamblea legislativa. Ah, ya comprendí. Las dos cámaras se tienen que reunir en la Cámara de Diputados, en el recinto, para anunciar... Tienen que estar definitivos los números de la Cámara. Los números. Entonces ahí tienen que anunciar, bueno, es una formalidad, la presidenta... Pero tiene que haber una asamblea legislativa, es decir, las dos cámaras... No es lo de mañana, pero si llegaran a estar los números definitivos, se transformaría eso, aprovecharían para hacer Y si no, ¿cuándo sería? Cuando estén los números, y imaginamos que sí, que serán la próxima semana, que es una cosa que va a suceder en ese momento, pero mañana entonces en definitiva va a ser solamente para los que ya asumieron, en este caso los dos tucumanos ya asumieron, en el caso de Claudio Poggi, va de gobernador de San Luis. Bien. Y ahora vos acá titulaste los temas que reclama el ministro Massa y candidato al Congreso. Así es. A ver, ¿por qué? Son temas que no necesariamente son para la próxima sesión, no necesariamente no han pasado por la Cámara de Diputados, al contrario, algunos ya han sido aprobados, tienen media sanción, pero los reclaman para que están en mora la cuestión de que se aprueben en el Senado para que se transformen en ley. Entonces vamos a hacer un repaso en general. Veremos temas que tienen media sanción, veremos temas que no han sido tratados, veremos temas que han sido, como por ejemplo, el fomento al desarrollo agroindustrial, del que nos hemos cansado de hablar a lo largo de los últimos años acá en Diputados TV. Justamente y nunca, José, pudimos terminar de explicar, porque no sé si vos le encontrás explicación, por qué no avanzó ese proyecto, ¿no? Porque había consenso en un momento. Había consenso, justamente vamos a tratar de encontrarle un poco las razones, pero bueno, este proyecto fue presentado en 2021, perdió estado parlamentario el 28 de febrero de este año, y bueno, lo reflotaron para tratar de llevarlo al recinto con un consenso que se había alcanzado a lo largo del año y medio de debate. Veremos entonces cuál es ese proyecto, el nombre puntual, a ver en la próxima placa. Se llama, bueno, el 22 de marzo hubo una reunión informativa, el tema se llama Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal Inclusivo, Sustentable y Exportador. Ese es el nombre definitivo, que en algún momento lo llamamos como proyecto de agrobioindustrial. En definitiva va a quedar como agroindustrial, pero el nombre es lo de menos. Incluso las entidades rurales, la mayoría se pronunció a favor. Algunos cuestionamientos pasaban por algo que estaba por cuerda separada, que eran las retenciones, algo habitual, pero que no tenía que ver con este proyecto, y con algunas cosas puntuales que incluso podían ser modificadas, ¿no? El tema de la discrecionalidad para algunas cuestiones o los organismos, claro. La burocracia que podía generar, pero no eran diferencias mayores, ¿no? No, justamente, por eso había crecido la cantidad de artículos, pero no la cantidad de funciones. Y bueno, la idea es, ese 22 de marzo hubo una reunión informativa que fue convocada por la Comisión de Agricultura, que era la cabecera, Agricultura, presidida por el radical Ricardo Burchaile, Industria por Marcelo Casareto, en la que se presentaron todas las modificaciones realizadas al texto original. En definitiva, bueno, lo que terminaron estableciendo era que había un consenso en ese momento. Uno recuerda que Marcelo Casareto, que era la voz cantante en esa reunión, dijo, bueno, miren, si hay más modificaciones, tratemos de... Esto es a lo que hemos podido llegar. Si hay más modificaciones, tengan en cuenta que se va a demorar este proyecto, que todos parecían estar de acuerdo y, en definitiva, quedó ahí. No pudo avanzar. Entendemos que, bueno, este es un proyecto que va a reclamar justamente, si el actual oficialismo sigue siéndolo, estará a la cabeza de los temas que van a venir en el próximo periodo. A ver, veremos entonces otra placa, a ver si vemos, no sé si seguimos. Bueno, busca promover entonces las inversiones y las exportaciones mediante una serie de incentivos fiscales. Este proyecto había sido presentado en septiembre de 2021 en presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿En aquel momento estaba Culfas? Estaba Culfas, claro.
por entonces. Estaba sí. Culfas. Pero esto entró inclusive en 2 extraordinarias. Nunca se trató. Yo digo, un país... Bueno, ahí hay 2 palabras que la historia misma muestra que son incongeniables. Después hacemos un análisis de las corporaciones agropecuarias y de las corporaciones industriales. Siempre elogiaron al mundo paulista. Siempre los brasileros entendieron. Acá son incongeniables. El mundo agropecuario y el mundo industrial. Entonces voy a decir, pero escúchame, la metalmecánica, ¿qué hace tractores? Ni siquiera te digo un auto robótico de litio. ¿Por qué no se pone de acuerdo también en armar proyectos comunes con el mundo del campo? No, solamente armamos la industria. Pero tienen que ponerse de acuerdo. Digo, ¿y exportamos o lo vendemos para adentro? Es Claro. incongeniable cuando uno habla de un desarrollo en conjunto, en bloque. Digo, Así no es. sé. Esa es la idea. La realidad es por qué se trabó este proyecto. ¿Por qué? Entre otras razones, A ver, es porque decime. en el momento en que estaba avanzando hacia el recinto, Sí. apareció la cuestión de humedales. Ahí se empacó, Te das cuenta, se empacó vos. la Te das Comisión de cuenta, vos. Agricultura. Dijeron no, porque justamente humedales tenía que pasar por agricultura. No, Entonces me supera, ellos frenaron este proyecto. Y después, ahora, ¿por qué está en definitiva en... Yo te digo una cosa, yo hace un ratito que estoy acá, ustedes hace un montón. Ayer veo en el Acto Radical, presento notas en el noticiero de la tele pública. Bueno, vamos con el móvil al Acto Radical. ¿Y quién aparece hablando de Alfonsín? Lipovetsky. Bueno, habló de Alfonsín, radicalismo, qué sé yo. Mientras yo lo estoy escuchando, digo, este señor es el mismo que tiró la ley de alquileres, que todos levantaron la mano y después todos dijeron no sirve. Me vuelven loco. Yo trato de ordenar, soy un señor muy grande que a veces tengo los patos dado vueltas. Pero en este recinto, ¿se aprobó la ley Lipovetsky o no? Sí, pero es cierto también lo que decís, que la avalaron por amplia mayoría, ¿no? Y, entonces, De y los después dos dijeron, espacios no, no políticos. sirve. 3 años tardaron, 3 años, que sí, que no, que venga la Cámara Inmobiliaria, que vengan los inquilinos. 3 años. ¿Cuántos años tiene tu criatura? Meses. Meses. Imagínate 3 años ya de la manito del jardín. Che, y no resolvieron todavía, dice la nena, como puede. No resolvieron, papi. ¿Sabés qué no? La vida pasa. Así es. La vida pasa, joder. ¿No es Bueno, cierto, La Peralta? cuestión es que pasó otro año y no se aprobó. Y yo lo veía a Este proyecto. Lipovetsky, porque Lipovetsky no tiene problema. Tiene un cargo ahí en la provincia de Buenos Aires, que no sé si es senador o diputado. Diputado, Él para sí. morfar tiene. Sí, pero de todas maneras no le carguemos todo el sallo al No, pobre Lipovetsky. yo como le voy a echar la Lo culpa aprobaron todo. a don Lipovetsky. Lipovetsky logró, dentro del bloque donde pertenecía acá, él apoyó la ley contra el aborto y todas esas cosas. Ujú. Se peleó incluso con los más ortodoxos. Sí. Y después se fue a la provincia de Buenos Aires a acomodar. ¿Sabes lo que me enteré hoy? Me tiene loco la Argentina. ¿Cómo no voy a estar chiflado? ¿Sabés a quién quiere como vicejefe? Discúlpeme, un raptus político. ¿A quién quiere Jorge Macri como vicejefe de gobierno? ¿A quién? ¡Chachán! Digo el apellido. Y después sacamos la ficha procesal. Nieto, el que era secretario de Como Mauricio. legislador, jefe de la legislatura. Nieto, procesado hasta el mondongo por espionaje y compañía. Todo lo tenían el tutti frutti. Es como si nada pasara. O yo soy un gil, o amanecí, mi vieja me destetó ayer. Pobrecita la vieja en algún lugar. O la vieja. A propósito de Lipovetsky, bueno, la clave de la les digo por ahí no lo saben, la clave de la aprobación de la ley del aborto en tiempos, en 2018 fue eso. En 2018 se aprobó, después, bueno, se rebotó en el volvió, Senado, fue. pero esa vez la clave, ¿cuál fue? Que cambió la corbata. En el debate... No, él- no, no, él- no, ahí no. estuvo la clave. Ni Antegar más. Son cábalas. No, ni Las Antegar cábalas más. se respetan. Y él venía con una corbata verde que la fue llevando Ay, durante no. todo el debate, No me porque digas. le pasó por la comisión de él. Justamente esa jornada fue larguísima. Durante buena parte de la jornada, de madrugada, prevalecía la idea del rechazo. Y entonces él estaba luciendo una corbata que le habían regalado las sororas.
Y en el momento dado digo, no, volvemos a la corbata original y ahí cambió la suerte de esa ley que se aprobó, después se rechazó en el Si Senado. Mauro no es periodista, ¿dónde está el periodismo? ¿Y el Senado después no se la puso en el Senado o no? El Senado no sé qué era que hizo, pero la es cuestión muy es que... buena, es un buen recuadro. Ese fue el recuadro. Muy Claro. buen recuadro. Seguimos entonces Dale, con el seguimos. fomento del desarrollo. Mabel está muy industrial. contenta porque le encanta este momento. Bueno, ahí ¿No es vamos a... Espero que sí. ¿No es cierto? Claro, Bueno, claro. Muchas gracias, Mabel, te queremos. Gracias. La próxima placa, ¿cuál es el objetivo de esta norma que en algún momento dado suponemos que va a ser a avanzar? Bueno, tendrá que ver seguramente el resultado de las elecciones. Su objetivo es llegar a los 200 millones de toneladas de producción de cereales oleaginosas y legumbres en 2030 e incrementar las exportaciones en 7.000 millones de dólares, que serán bienvenidos si eso sucede. Por eso hay interés en que finalmente se apruebe. Vamos a pasar entonces ahora a una de las leyes que sí, ya pasaron por acá. Esta es el régimen de promoción del gas natural. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mabel? A ver. ¿Dónde quiere? Para darle fuerza. Vamos a ir entonces con la cuestión de agroindustria. Recordemos entonces, en definitiva, ese tema. ¿Por qué está? Porque nos quedamos con humedales. Pero ¿por qué es que quedó empantanada al final? Sí. Ahora, según lo que dicen, es porque muchos quisieron agregarle, ya que estamos con ese tema, al tema de las retenciones. Entonces, ahí se abre una discusión que y entonces dijeron, no. Vos fíjate, hay algo muy interesante. La 125 ya sabemos lo que pasó, las retenciones de aquí y la de allá. En estos días tan complicados con el tema del petróleo, el mundo industrial dice... lo pasamos a Pérez Plaza, que este tema sabe de agroindustria, porque además tiene producciones propias. A ver, don Ever. Era muy tecnológica y muy importante. Nadie sobra, todo lo contrario, todos son elementales y la agricultura no se piensa, al menos de nuestra perspectiva, de forma separada, la industria por un lado y el agro por el otro. La verdad que es un engranaje clave porque si nosotros no producimos en el campo, hay pocos productos para industrializar a la hora de la matriz productiva agro-bioindustrial, ¿no? Pero se tiene que pensar en un todo en donde las cadenas productivas sean valorizadas desde la materia prima y, por supuesto, generar valor agregado y condiciones comerciales para que el desarrollo internacional tonifique los precios y todos tengan una calidad de vida como se merece. Muchas veces la distorsión termina haciendo que parezca que el sector primario por un lado y el sector industrial por el otro y una rivalidad. Todo lo contrario, nosotros lo que tenemos que lograr es amalgamar y que cada uno de estos eslabones son clave los dos y que empiecen a trabajar de forma conjunta. Y nosotros desde el gobierno dar una señal hacia las economías regionales, hacia la industrialización, de acompañamiento y de tonificación para que sigan desarrollando lo que saben hacer. Lo estaba escuchando recién lo que estaban hablando de la modernización del trabajo, sí, que yo comparto mucho porque ustedes saben que la pandemia, si hay algo que nos dejó de forma positiva, fue poder trabajar de forma remota y de esta forma achicar los tiempos. Yo en lo personal, que me dedico a Derecho Internacional Privado, ya de hace tiempo venía trabajando de forma online, porque naturalmente una cuestión de espacios y de distancia no nos permiten estar de forma física, pero sí de forma virtual y muy cerquita de distintos países, acompañándolo y trabajando codo a codo. La tecnología es una herramienta que tenemos que aprovechar y sacarle el máximo su rendimiento. Hoy día los trabajos, si bien quedan trabajos convencionales y van a seguir existiendo, también tenemos que adaptarnos que la tecnología es una herramienta muy valiosa en donde no tan solo dignifica el trabajo humano, sino que potencia la capacidad de desarrollo que cada uno de nuestros espacios productivos podamos llevar adelante y sobre todas las cosas, achicamos tiempo, disminuimos costos. No es lo mismo trabajar de forma remota desde una oficina, como se hace hoy día de forma remota, a tener que viajar. En ese caso, el viajar, ya tenemos combustible, logística, pérdida de tiempo. Muchas veces uno dice, sí, cumplen 8 horas, pero desde que una persona sale de su casa a que llega a su lugar de trabajo, en muchos casos terminan viajando 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, y son 2 horas perdidas más allá del costo que tienen. Entonces muchos trabajos han cambiado para bien y tenemos que adaptarnos y bueno, ir entendiendo que es una nueva realidad. Todo lo que dice Ever es cierto.
Pero hay un mundo agropecuario donde el cuerpo todavía funciona. Si vos él que sabe mucho de esto, cuando vos tenés que arrancar la uva, el racimo, es manual. No hay home office hoy. Tenés que sacar las aceitunas y le van pegando los palotes y van con los cestos. La máquina te puede levantar la soja, procesarla, qué sé yo. Cuando vos tenés que ordeñar, le podés poner los chupetes electrónicos a la querida vaca. Pero el hombre, no me resigno a que todo desaparezca. ¿Sabes? La naturaleza también entiende. Cuando vos la maltratás técnicamente y después te hace un corte de manga, espectacular. Bueno, contame cómo es la milonga, Mabel, así la podemos hacer un hilo. ¿Qué querés hacer ahora? ¿Dónde querés ir? Vamos con... Pues vamos a las placas. Vos ya te entendí. ¿Vos querés hacer placa testimonio? ¿Placa testimonio con los diferentes temas? Perfecto. Dale, ahí entonces seguimos con el régimen de promoción del gas natural, uno de los temas que es caballito de batalla de esta gestión. Y recordemos el debate que tuvo en las comisiones de Energía y Combustible y de Presupuesto y de Hacienda. Los martes 4 y 11 de julio fueron sesiones informativas de esos plenarios con la presencia del presidente de YPF, Pablo González, hoy senador electo por la provincia de Santa Cruz, y la secretaria de Energía, Flavia Rollón, quienes expusieron sobre el proyecto de ley de promoción del GNL enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Este tema, como dijimos, y lo vamos a ver en la próxima placa, ya pasó por el recinto. Fue aprobado en la Cámara de Diputados por el 11 de octubre pasado con 126 votos afirmativos, 7 negativos, 102 abstenciones. Tiene como objetivo desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector. Ahí vemos la cantidad de abstenciones, o sea, ¿por qué esas abstenciones no se traducen en votos negativos? Porque el proyecto no está mal para la oposición, pero bueno, argumentaba en algunos casos, por ejemplo, las diputadas de Mendoza, las radicales de Mendoza, decían, bueno, argumentaban elementos puntuales, inclusive había un detalle que la diputada Pamela Verasay en pleno recinto dijo, había una fórmula que estaba mal del proyecto. Entonces, durante el debate en particular, se corrigió la fórmula y se agradeció la colaboración de la diputada que había aportado ese dato. En definitiva, estaban en desacuerdo con que en vísperas de un cambio de gobierno no se avanzara con esta iniciativa, pero fundamentalmente porque consideraban que, si bien había habido mucha informativa, porque habían pasado funcionarios por ahí, pero en definitiva no había habido posibilidades de modificar por parte, o sea, no había habido requerimiento a la oposición, por ejemplo, de qué cosas querían, en todo caso, modificar. No había habido debate interno que fue directamente, se avanzó con el dictamen. Tampoco querían votar a favor, en contra, ¿no? Y por los que no votaron a favor se abstuvieron porque no querían votar en contra. Fue parte de la discusión electoral entre los diputados que después eran candidatos en las generales, en las provincias, ¿no? Con mucha importancia. Del gas, que algunos decían, bueno, pero tal no votó esta ley que le viene bien a la provincia. Por eso en el Senado debería tener también viento a favor, ¿no? Seguramente, sí. Inclusive hablaron todos los neuquinos acá. Todos los diputados neuquinos hablaron. En algunos casos no quedaba claro si estaban a favor o en contra, porque parecía que estaban todos a favor y, bueno, en definitiva no votaron en contra. Hubo muy pocos votos negativos, pero se abstuvieron en definitiva. El proyecto, entre otras cosas, fue enviado el 29 de mayo, busca declarar de interés público nacional la liquefacción de gas natural con destino a la exportación del GNL, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector. Vamos a ver entonces otra de las placas. Se propone además la creación de un régimen de promoción de grandes proyectos que comprende el transporte de gas natural destinado a la producción del GNL, su liquefacción, almacenaje y transporte y su comercialización y exportación. Siempre dicen los funcionarios, enfatizaron el hecho de que, bueno, acá tenemos gas para 150 años. No vamos a estar ya para entonces, pero seguro va a seguir Hay algo habiendo. muy interesante. Lo mismo que el petróleo. Ya voy con dije común. Cuando vos ponés nafta, además del destile, ¿el petróleo qué es? Son hace millones de años los dinosaurios recontrafundidos en nuestro... saben ustedes lo que le pasó
Hubo hielo, después no hubo hielo, después hubo fuego, ¿no es cierto? Y todos los queridos animalitos que andaban dando vuelta, 1 millón de años lo tenés ahí. Sí, por ello esos recursos gas son... y petróleo. ¿No es cierto? Sí, sí. Y ahí como 150, comparado con los millones de años que está eso ahí abajo, ¿cómo no vas a tener proyección a 150? Lo que hay que hacer entonces es aprovechar, tener este régimen para poder venderlo, porque nosotros no lo vamos a consumir. Totalmente. Pues lo mismo que el arbolito, vos ponés y decís, bueno, mi nieto va a tener sombra. Es así. Sí. Bueno, y Giacomo, ¿usted qué opina? A ver, dígame. Un proyecto que es altamente beneficioso para toda la Argentina, fundamentalmente, pero es fundamentalmente requerido principalmente por las provincias patagónicas, y dentro de ellas Neuquén y Río Negro somos quienes nos vamos a beneficiar muy grandemente. Nos encontramos con que los diputados representantes de Cambiemos, por supuesto obedeciendo a sus bloques y en contra de sus propios intereses, primero no dieron quórum para que la ley no se trate, para que no se pueda dar la media sanción, y cuando finalmente entre el oficialismo, los diputados provincialistas, los federales, los de Córdoba, conseguimos el quórum, entraron a la sesión y bueno, nuestros diputados regionales, nuestro representante rionegrino, concretamente Aníbal Tortorielo de Cambiemos, que además es un empresario del transporte de gas y petróleo, fíjese qué paradoja, votó en contra junto con los de Cambiemos sobre esta ley, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros nos da un ejemplo muy concreto de cómo, en general, los diputados de los partidos nacionales son delegados de los partidos nacionales en las provincias, en tanto nosotros somos representantes provinciales en el Congreso de la Nación. Bueno, ahí está don Giacomo, médico él. Médico. Se quedó fuera del próximo Congreso. Que hoy está en la Patagonia. Trabajó mucho para proyectos que tienen que ver con la integración de ciertas discapacidades y todo. Claro, trabajó mucho desde ahí, con una honestidad intelectual importante. Bueno, ahí veo que... pasamos a otra de las leyes que pide, justamente, reclama el Ministerio de Economía para su aprobación. Esta es otra de las que ya pasaron por la Cámara de Diputados y espera su sanción en el Senado, el proyecto que busca la creación del programa de generación y fortalecimiento del empleo argentino, Empleo MIPYME. Fue aprobada en diputados el 20 de septiembre con 130 votos afirmativos, 3 negativos. Los que se opusieron acá fueron la izquierda. 63 abstenciones, en este caso correspondieron a Juntos por el Cambio. También había cuestiones de forma, porque querían que fuera más amplio, querían modificaciones puntuales. Recordemos, hubo un montón de proyectos que se presentaron durante mucho tiempo relacionados con el primer empleo, con este puente al empleo que pretende ser esta iniciativa, que pretende sumar a gente que cobra planes sociales para el empleo formal. Bueno, por eso fue que se abstuvieron, los negativos fueron de la izquierda y en definitiva, este proyecto espera su sanción en el Senado. Veamos la próxima placa, a ver si tenemos algún dato más de esta iniciativa. En el Senado, José, debería tratarse o por lo menos tener dictamen antes del balotaje, ¿no? Porque ya después ahí se termina el plazo. ¿Y se terminó? Para los dictámenes, sí. ¿Hoy termina octubre? Hoy termina octubre. Sí. Bueno, vamos a una pausita con esto. Una querida pausa, los invito a compartir, viste cuando arrancamos, y si no estuviste, te lo digo ahora, hay una galería, hay unos pasillos que conectan un cuerpo con el otro, este querido edificio del anexo, y con fotos de diferentes reporteros y reporteras, gráficas, se puede y se ha ilustrado los 40 años de democracia. Y ahí está Gonzalo, nos va a llevar de la mano y como teles para mirar, ahí estamos. A ver, vamos. Bien, Horacio, aquí estamos nosotros en uno de los pasillos del anexo donde se expone una de las tantas fotos que podemos observar de estas 4 décadas en foco, ¿no? Básicamente con el reconocimiento para todos los fotógrafos, los reporteros gráficos y las reporteras gráficas que han sacado distintos momentos, ¿no? Que han dejado ilustrados distintos momentos dentro de los 40 años ininterrumpidos de democracia. Sí. Ayer con la celebración del 30 de octubre, del Día de la Recuperación de la Democracia en la República Argentina. Ahí va. La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Sí, mirá, fíjate que en la foto caminamos, dale.
Caminamos, Ahí está. caminamos. Claro, exactamente. Empecemos Bueno, a caminar bueno. y las vemos. Dale. Bueno, dale. Dale. Ahí está Bueno, dale, Raúl dale. Alfonsín. Eso Dale. es Cabildo. Ese es el... A ver, haceme un poco... Exactamente. ¿Quién está, Sí, Sergio? ¿Está Sergio? Esto es Horacio, esto es... Sí, estamos con Rolo y con Sergio, sí. Esto Bueno. es básicamente lo que significó el discurso de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, con lo que significó justamente ahí como está mostrándonos Rolo en imagen, el primer cuadro que podemos observar. Bueno, aquí vemos la fotografía. A ver, para, En la segunda imagen, sí. Pará, por favor. Dale. ¿Me haces un primer plano de la foto? Eso es el balcón del Cabildo, ¿no es cierto? Ese es el balcón del Cabildo. Claro, pues ese día hubo... Haceme foco en la foto. ¿Puedo? Haceme un zoom. Ahí va, Horacio, ¿eh? Ahí va. Más fácil. Ahí está. Por primera vez, hacía mucho tiempo que nadie se subía a ese primer balcón. Claro. Era un balcón que hacía y resistía lo que podía. Imagínate la fiesta de la democracia. Ahí vemos un perfil de Víctor Martínez, que fuera su vicepresidente, y miles y miles. Si mal no recuerdo, o mal... ahí, bueno, no estaba enjaulada la Plaza de Mayo, ahora está enjaulada el Pilar de la Patria, claro, y próximo. Pero ahí entraban entre 40... Siempre nos mandaban a cubrir. ¿Cuántos hay? Y era entre 40.000 y 50.000 personas. Ese día estuvo... pleno, sí, lleno, desde la catedral a lo que era antes el Ministerio de Economía. ¿Vamos a la próxima? Dale, ese día fue Horacio, inolvidable. Sí, perdón, Diga. Horacio, Víctor Buje, con doble G y sin U, el autor de esta fotografía maravillosa. El fotógrafo presidencial claro, desde ese momento hasta acá. Víctor Buje con doble G. Exacto. Exactamente, todas las fotografías son de Argra, para que sepamos. Bueno, Argra aquí una es foto, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Ok. Exactamente, exactamente. Bueno, aquí estamos viendo otra foto más que se realizó. Esta fue de este es el juicio de la Junta, 1984. El juicio, exactamente. Eso es el juicio Cámara de la Junta, Federal y ahí están los asesinos. Ahí está Videla, está Lambruschini y está el brigadier Agosti. Y al frente la lustrada cabeza del asesino Macera. Esa foto está tomada desde el primer balcón, Tribunales, Cámara Federal. Ahí los periodistas escribíamos con lápiz y papel porque estaban prohibidos los grabadores. En esa sala se sustanció más recientemente en el tiempo el juicio por la masacre de Cromañón. Sí, señor, exactamente. Y avanzamos. A ver, queridos, a ver, la otra. Bueno, hasta donde nos dé el plano para avanzar, porque por la perspectiva tenemos que entender que algunas no va a alcanzar para el plano. Acá tenemos otra, Horacio, que estuvimos tratando de descifrar cuál es esta parada del subte, una boca del subte, en donde el mensaje es sí a la familia, no al divorcio. Aquí, eso es democracia. Bueno, lo que podemos observar... Claro. Claro, democracia pura. Durante el gobierno de Alfonsín se debatió y se sancionó la ley de divorcio, ¿no es cierto? Esa la tenés clarísima. Exacto. Claro. Ahí un hombre que nos sorprendió, incluso con su gran formación cristiana y todo, fue don Antonio Cafiero. El discurso de Cafiero es inolvidable, inolvidable. Bueno, ¿tenés algo más en esta entrada? Sí, a ver si, no sé si llega... Bueno, y la última, si llegamos a ingresar, es Fuerza Raúl Alfonsín, estamos con vos. Esto fue... ¿No podemos caminar con la cámara o no? En este momento no, Horacio, por una cuestión técnica, simplemente que tenemos la cámara firme, pero aquí lo que podemos observar, esta fotografía, Fuerza Raúl, estamos con vos. Esto fue, lógicamente, una convocatoria del pueblo argentino apoyándolo justamente a Raúl Alfonsín. Vemos dentro de la descripción esta foto. Esta foto fue en el 87, Horacio. Claro, sí, en Semana Santa. Esto fue justamente en el 87. La foto la sacó Guillermo Loiácono. Guillermo Loiácono es el autor de esta foto hermosa con el pueblo y con el mensaje Fuerza Raúl, estamos con vos, para mostrar significativamente lo que son estas fotografías. Muy difícil, muy difícil.
Marcando diferentes momentos, Horacio, donde podemos observar en los distintos pasillos y en los distintos lugares distintos momentos de estas 4 décadas en foco, para demostrar la importancia que ha tenido la democracia y con los distintos momentos, los buenos, los no tan buenos, pero significativamente la democracia y la defensa férrea en un día más de lo que ha sido un 30 de octubre como el día de ayer. Bueno, cuando puedan y si es posible, buscamos otros planos y otras fotos porque cada una nos cuentan de qué se trata esta democracia. Gracias por tu trabajo y gracias, por supuesto, al trabajo de Sergio, que está también haciendo lo posible. Vamos y volvemos. Está aquí Rolo en la cámara. Bueno, salute, Rolo. Dale. Bueno, dale, hacemos Horacio. lo posible, dale, pero quiero volver a las otras fotos, ¿no? Por favor. Bueno, don Martín Bravo, ¿qué tenemos? Sí, Horacio, recién José contaba los proyectos que va a buscar impulsar el oficialismo que reclama Sergio Massa. Ahora vamos a ir a uno pendiente por el lado de la oposición. Justamente cuando se aprobó esta ley, proyecto, porque todavía falta la sanción del Senado, MIPYME, bueno, los radicales intentaron incluir este proyecto que es de Lisandro Nieri, es un radical de Mendoza, es un proyecto en tándem con Alfredo Cornejo en el Senado y que también apoyaron otros mendocinos como Julio Cobos, Omar de Marchi y otros diputados de Juntos por el Cambio como Martín Tetaz. Es una rebaja a las contribuciones patronales, por eso tenía que ver con el proyecto para las MIPYMES, que modifica el artículo 22 de la ley 27.541 y lo que hace es actualizar el monto de la detracción, ¿no? Es una especie de mínimo no imponible para las contribuciones patronales, lo que hace es fijarla en 40.000 mensuales para los primeros 25 empleados, es decir, que beneficiaría a las pequeñas y medianas empresas, porque bueno, a partir de los 25 empleados ya sería diferente, ya sería menor el beneficio. Se mantiene como está en 7.000, después con los meses por la inflación pasó a 10.000, pero bueno, ahí tenemos la diferencia entre 40.000 para los primeros 25 y después bueno, 7.000 o 10.000 para los siguientes. Y lo que propone es actualizarlo por el índice de precios al consumidor, porque lo que dice el diputado es que con la inflación, con el nivel de inflación que hay, si esto no se actualiza, tiende con el tiempo a hacer, digamos, a diluirse el beneficio, tiende a cero. Y bueno, por eso propone esta actualización. Vamos a la próxima placa. Él lo fundamenta con que, no esto que decíamos, ¿no? Hasta los primeros 25 trabajadores es una reducción importante para las pymes porque implicaría un 45% de las contribuciones patronales y lo fundamenta con que en caso de aprobarse el proyecto mejoraría las condiciones para la creación de empleo formal, que bueno, es uno de los problemas que tiene hoy la Argentina, ¿no? El alto porcentaje de empleo no registrado, especialmente bueno, en este sector, ¿no? El sector de las pymes. Después va a dar algunos números, lo tenemos en las siguientes placas, la diferencia entre los países de la región, cómo pudieron reducir el empleo no registrado y la diferencia con la Argentina. Acá bueno, hace una comparación, ¿no? entre Latinoamérica, dice que el costo laboral en Argentina es significativamente superior al del promedio en Latinoamérica y lo mismo sucede con la informalidad del empleo. Esto fue durante el debate en comisión. Vamos a la próxima placa. Da datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En Argentina la diferencia entre el costo laboral total para el empleador y el salario neto del empleado alcanza el 34,6%, es bastante superior al promedio de América Latina, que es del 24,6%. Y ahí se entiende por qué hay tanta informalidad, porque una de las razones de tanta informalidad por el hecho del costo laboral, justamente que es muy elevado y bueno, en muchos casos es muy utilizado también como excusa para no. Sí, también puede ser una excusa porque sabemos que en algunos periodos
Por ejemplo, durante el menemismo hubo una rebaja importante de las contribuciones patronales y eso no se tradujo en mayor empleo, sino todo lo contrario. Pero bueno, es una de las variables, como decía José, que pueden influir. Otro dato que, con el que argumentó Nieri es que en los últimos 10 años la informalidad bajó 14 puntos en esos otros países de la región, 14 puntos en Ecuador, 9 en Paraguay, 8 en Uruguay, 7 en Perú y 6 en Brasil y Chile. Y acá en los últimos 10 años en la Argentina no hubo ninguna reducción. Claro, siempre se dice que está estancada la cantidad el empleo privado, digamos, lo que crece es el empleo, en muchos casos el empleo estatal, pero el empleo privado no crece. Y esta es una de las razones en que también argumentaron este tipo de proyectos por qué no terminaban votando a favor el proyecto de MIPYME, porque decían hay un montón de iniciativas nuestras que queremos que se acoplen en este tipo de cuestiones, si bien el proyecto de MIPYME era un poco un puente de empleo también, y en este caso es más general, que aplica directamente a favorecer a las pymes. Claro, sí, lo pidió en el recinto, incluso pidió que se incorpore esto como un agregado. La última placa es que según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la informalidad en establecimientos de menos de 5 ocupados es del 59%, la mayor incidencia en las pymes, ¿no? En establecimientos entre 6 y 15 se reduce al 31%, entre 16 y 40 ya va al 15% y luego desciende a niveles cercanos al 10%. Y otro de los argumentos de Nieri era que no iba a tener un impacto fiscal importante. El costo estimado era de 0,3% del PBI. Vos fíjate, mamá, es cierto que el dueño de la guita la quiere toda para él. Desde que el mundo es mundo y sin ismos. Podemos mencionarlo de ismos todo el tiempo. Ayer leía que Slim, el hombre más rico no solamente de México, sino que tiene una diversidad de negocios, dijo no, los trabajadores tienen que tener una jornada de 12 horas y 3 veces por semana no ir a la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El país que tiene trabajadores que lo llaman espaldas mojadas, ¿no es cierto? Cuando se hizo el NAFTA, ¿y qué fue? Bueno, el NAFTA, un acuerdo de Canadá, Estados Unidos y México, pero lo que ponían en el cuerpo eran los mexicanos. Y después el otro le puso un muro. Vamos a ver si te dejo entrar, pero tenés que trabajar 30 horas por día. Pero viste que, Horacio, que a mayor cantidad de empleados, menor informalidad. O sea, ¿te das cuenta? Que se da un poco más en las pymes más chicas. Pero ahora te digo, nosotros lo vimos eso, y no quiero pecar de melancólico, ni mucho menos. Buenos Aires, vos lo estás viendo en todo el país, ni hablar de ciudades como Córdoba o Rosario. Pero en Buenos Aires, hoy hay universidades. San Martín, por ejemplo, la Universidad de San Martín, ahí estaba Chrysler, o estaba Chevrolet, qué sé yo. En la Universidad de Lanús, hoy estaba la planta de mecánica más importante que tenía Ferrocarriles Argentinos. Es decir, había un país industrial. Allá recordaba, estaba en un debate con colegas, y que yo, un buen debate, sobre el tema, porque decían si más era desarrollista, no era desarrollista, si era peronista, no era peronista. Modelos del siglo XX, hoy, qué sé yo, donde la fábrica tiene centro, qué sé yo, en Ginebra, y tiene un montón de autopartes en todo el mundo donde le sale más barato. Eso ya lo entendimos. Pero el proyecto Frondizi, hasta que después vendió las petroleras y entraron las petroleras americanas, era un proyecto de desarrollo. Estamos hablando 57, 58, 59, hasta que lo tiran abajo. Pero no en el exilio, igual. Pero digo, el proyecto era ese, el proyecto de desarrollo. Brasil lo entendió eso. Brasil lo entendió. Sí, nosotros estábamos por arriba de Brasil en esos tiempos. En ese momento éramos, claro, teníamos niveles superiores incluso en nuestras universidades, nuestra manera de... estamos bien, pensé que todavía no, ya estábamos ahí. ¿Dónde quiere ir, compañerita Mabel? Porque es muy interesante todo. Las comisiones que tenemos esta semana. Bueno, vamos a llegar tranquilos. Mira, más acertado, ahí me apunta bien nuestra querida productora Mabel Díaz, el tema de educación.
Si no hacemos pie también en ese tema, no vamos a ningún lado, que no es solamente leer y escribir. Sí, esta semana va a haber, mañana a las 16:30, una reunión de la Comisión de Educación. Justamente se va a tratar el tema de financiamiento educativo, un tema no menor. Recordemos, ya hubo 2 reuniones informativas en las que participaron el ministro Jaime Persic y después vinieron funcionarios de las provincias, porque recordemos, aparte, el hecho de que la educación atiende es distrital, digamos, o sea, cada distrito tiene potestad sobre el tema, entonces vinieron a opinar los que tienen que ver. La tiene clara Persic, Yo te hice un mano a mano con él el día de, te digo, los 2 debates, que en la previa de los 2 debates, que yo hice la previa de los debates, y aproveché a hablar con quienes a veces uno no tiene tanta frecuencia, y Persic la tiene clara. Tiene claro el mundo educativo y la inversión en lo educativo. La inversión, el proyecto que no es solamente plata, a lograr una inversión, elevarlo para todo el sector educativo de 6%, de 6 puntos del PBI a 8 puntos en 7 años. Esa es la idea. En el debate, todavía no se inició el debate porque fueron todas informativas, pero dijeron, bueno, pero cumplamos con los 6 puntos que no se están cumpliendo todavía. ¿Los se están cumpliendo? No se están cumpliendo, no se llega. A veces no. Pero ¿te das cuenta? No se llega a los 6 y pretendemos 8. Tenemos 8. Está bien, pero bueno, yo me acuerdo. Bueno, ahí te debes acordar vos. Vos seguro, con problema de edad. Estoy piropeando, lo entiende tal cual, ¿no? La Carpa Blanca, acá enfrente. Sí. Cuando digo acá enfrente, estamos en el Congreso. Frente al Palacio del Congreso está la plaza de los 2 congresos. Hay maestros de todo el país. Acá Amparo, gobernaba Menem Cavallo. Hugo Yasky estaba, ¿no? Que ahora es diputado. Claro, era muy joven al frente de la CTA. Estaba Marta Maffei. Marta Maffei. Y dijo Cavallo que cada provincia se arregle. Sabemos que hay provincias ricas y provincias que no son tantos. Y en esto de que ganaron los maestros y las maestras, inventaron un impuesto donde después todos teníamos que poner la oblea y qué sé yo. Claro. Sí. Y con ese impuesto, que era un impuesto automotor, qué sé yo, se volvió a recircular a todas las provincias lo que faltaba para poder más o menos equilibrar el presupuesto. Pero cuando yo lo escucho a la oposición, que cada provincia se arregle, bueno, más o menos, o el voucher, más o menos. No, claro. El oficialismo está pensando en una posible sesión la semana que viene, el 8 o el 9 de noviembre, con este tema educación como uno de los principales. Después algunos otros, pero bueno, este como tema central. ¿Y quién está acá en la Comisión de Educación? Blanca Osuna. Blanca Osuna. Blanca Osuna es la presidenta. Y la otra comisión es Derechos Humanos. Y en Derechos Humanos, hoy por hoy, ¿qué se debate en la Argentina? ¿O qué hay que debatir hoy en la Argentina? Se va a tratar el tema de actos antidiscriminatorios, claro. Negacionistas, modificaciones como causal de antisemitismo, claro. Creación del Observatorio para la Convivencia Democrática. Se va a hablar mucho en este tema con modificaciones sobre la erradicación del negacionismo, discursos de odio y fortalecimiento de los valores democráticos en la función pública. ¿Cómo puede ser? Acá hay una diputada que incluso aspira a ser vicepresidenta, que no solo estaba en las agendas de los asesinos, yo estoy hablando de Checolá, Videla y otros tantos, sino que niega datos de la realidad. No es, yo creo que, qué sé yo, que el propio piloto asesino abría la compuerta y tiraba gente al agua, y esa gente fueron madres, estudiantes. Él lo confiesa, y está en España todavía guardado. Le digo, no, eso no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Qué te pasa? Y vos querés ser vicepresidenta y ocupar la presidencia del Senado. Entonces tiene que haber una ley que diga, no, eso no se dice. Claro, justamente por eso uno entiende la convocatoria de esta reunión, que va a tener mucho color. Mañana a las 14, y va a tener cierto color electoral. Justamente ¿hay Comisión de Derechos Humanos? Está Yasky. Sí. Ahí está Yasky. Sí, Hugo Yasky. Hombre de la CTA hoy también. Y el tema de los discursos del odio se fue muy meneado cuando el atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Y ahora vuelve. Y tengo novedades vinculadas con eso, pero te las voy a contar después. Hacemos una pequeña pausa, está bueno, ¿eh? Vamos y venimos. Dale.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV. Hubo un pedido de empezar a tratar el tema vinculado al antisemitismo y nosotros dijimos que no solamente íbamos a empezar a trabajar ese tema, sino que íbamos a empezar a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos que preside Hugo Yasky la cuestión del negacionismo. Tenemos una sociedad que tiene una preocupación por la educación y por la posibilidad de que miembros de esta sociedad tengan la posibilidad de ascender, digamos, y de tener una salida a través del esfuerzo y a través del estudio, que es un valor importantísimo. Sí. Entonces, bueno, justamente por eso nosotros cuando hablamos de educación, particularmente de los sectores que yo provengo, nosotros hablamos de inversión. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. ¿Cómo le va? Esto es el análisis. Estos momentos tan delicados del país se resuelven con más democracia, con más institucionalidad y mayor derecho, no restringiendo derechos. Y entonces, me parece muy bien que hayamos bajado el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, la eliminación del IVA para un sector importante de la sociedad. Nosotros participamos esta vuelta en vez del lugar oficial, digamos, la sede central, lo hicimos en la sala pública. Nos sumamos a la Noche de los Museos. De hecho, se cortó la calle Hipólito Yrigoyen con el bibliomóvil. Mira. También estuvo puesto en forma universal. Hubo más de 20.000 visitas, según el número que tengo hoy. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Tercera edición de DTV. Las cámaras, digamos, oficialmente, cuando llevamos adelante el debate en la Comisión de Defensa del Consumidor, acompañaron. Sí es cierto que había una cierta reticencia porque también hay otra realidad. Faltaba todavía comunicar mucho, ese temor a que los obliguen a tener toda una gama de talles, ese temor a que tal vez esos talles fueran de repente muy hacia los extremos y estuvieran obligados. Nuestro dictamen de mayoría en la comisión perdió en el recinto, ganó el dictamen de minoría. Cuando fue al Senado, el Senado
revisó y sacó su propia resolución que toma varias cosas de las que estaban planteadas en nuestro dictamen original, pero en algunas creo que avanzan, por ejemplo en el plazo del ajuste, en el índice a utilizar y demás. Creo que se mejoró en el Senado de verdad. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. Hay una nueva lógica de comunicación, José Di Mauro, Martín Bravo. Cuando yo recordaba Continental hace 40 años y papel, hacía noticias argentinas, ahí te estaba contando cuando estábamos en la Cámara Federal, lápiz y papel, todavía sigo teniendo el lápiz y papel. Cuando arrancaron la revista había un proyecto, papel, ibas a la imprenta, volvías. Hoy te sentás y todo circula maravillosamente. Y si vos podés tener lo que vos quieras, el papel o la computadora o estos cositos. Pero si no le pones, no los alimentás, no pasa nada, vos tenés que ponerle contenido. Pero también hay códigos. ¿Por qué te digo todo esto? En el espacio este, además de irme a buscar, y gracias a Félix y a todos aquellos que también nos asistimos mutuamente, fui a buscar un poco de agua. Antes de llegar acá, yo estaba pensando, viajé en subte y mientras venía hacia aquí decía, ¿por qué algunos quieren, algunos y algunas naturalmente, quieren gobernar un país que no quieren? Que no lo quieren. No digo en un falso chauvinismo, patriotismo, te vas vestido de San Martín por la calle, estoy diciendo otra cosa. Todos queremos que nos vaya mejor. Políticamente se habla de unidad nacional, de proyectos, todos queremos salir del empantanamiento de la deuda, ni hablar. Que el Fondo Monetario tenga una oficina en el Ministerio de Economía, ni hablar. Es decir, desahogarnos el bolsillo no es un tema menor. Que vos puedas comprarle lo que necesites para vos, incluso en prioridad a tus hijos. ¿Quién no quiere? Que tu viejo que laburó toda la vida, cuando pase por la ventanilla, le den lo que puso todos los meses y le dan un poquito. ¿Quién no quiere eso? Pero hay alguien que necesita hacer negocios todo el tiempo. Lo vimos en la década del 90. Ni siquiera quiero irme para atrás. Déjenlo ver. Todo negocio. Vendemos en 2 mangos, después financiamos afuera. Y cuando venía, que todavía me quedaba un par de minutos después de ir a buscar agua, yo me pregunté en alguna de las redes, ¿por qué quieren gobernar un país que no quieren? Explota esto. Pero, como disparador está bien. Pero necesitamos espacios de reflexión como, por ejemplo, Diputado TV. Si no, me quedo en la consigna. Esto es lo que está pasando también en resultados de elecciones. Algunos miden más, algunos miden menos. Por consignas. Hay un tipo que agarró, se vendó los ojos y entró a romper un paquete en un programa de televisión. Y ese tipo quiere ser presidente, por ejemplo. Es una consigna, es un impacto. Pero no empieza ni termina ahí. Ni en un discurso cualquiera, aunque sea bueno. Vos necesitas reflexionar. Tengas la capacidad intelectual que tengas, la instrucción que tengas. Pero esto está bien para entretenernos y reflexionar. Pero necesitamos comprensión y contenido. Por ejemplo, ¿qué nos vas a contar? Y vamos a seguir con los temas que están reclamando desde el Ministerio de Economía para su aprobación. Y vamos a arrancar con uno de los que más reclama, de todos los que está reclamando, uno de los que insistentemente Sergio Massa ha mencionado con la necesidad de que se apruebe, es la cuestión de la exteriorización del ahorro argentino. ¿De qué se trata? Es un blanqueo. Es un blanqueo de capitales que viene de la mano del acuerdo que se estableció con Estados Unidos para revelar información sobre depósitos de argentinos en ese país.
Entonces justamente esta iniciativa fue, esta figura primera en la grilla de los reclamos de Sergio Massa al Congreso de la Nación, justamente. Mencionábamos, por ejemplo, algunas cuestiones que te contaban con media sanción de la Cámara de Diputados. Este tema no pudo avanzar todavía, ni siquiera ha avanzado el tratamiento en la comisión. Finalmente, el 6 de junio ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre blanqueo de capitales. Está dirigido a personas físicas, sucesiones indivisas y empresas. Quienes se acojan al régimen tendrán alícuotas de pago de un impuesto especial de entre 5% y 20% y será mayor en el caso de que los bienes declarados no se repatrien. Recordemos esta cuestión, en plena campaña electoral, el 8 de agosto, el candidato oficialista responsabilizó a la oposición de frenar la norma. Dijo que en Argentina hacía meses que el proyecto duerme en el Congreso de la Nación, por eso reclamaba que su tratamiento, decía que teníamos un acuerdo firmado, pero vaya a saber por qué razón la oposición no quiere votar esta ley, que es lo que nos daría en detalle con nombre y apellido quienes tienen cuentas en Estados Unidos. Decía, por ejemplo, recordemos, veamos en la próxima placa, a ver. La iniciativa se enmarca dentro del acuerdo que se estableció en diciembre del año pasado entre el ministro de Economía, Sergio Massa, el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, y el titular de la AFIP, Carlos Castañeto, sobre el intercambio de información financiera. En ese momento, por eso se especuló con que el proyecto iba a estar, esto fue diciembre, iba a salir por lo menos de la Cámara de Diputados en diciembre. Recordemos, el año pasado tuvimos un diciembre muy complicado, que se empataron las relaciones, directamente se tensó mucho la relación entre el oficialismo y la oposición, quedó todo el tema para extraordinarias, figuró en extraordinarias este proyecto para avanzar. El proyecto ni siquiera se le mandó en extraordinarias, la idea era tenerlo aprobado para el mes de marzo, cuando podía entrar en vigencia. Bueno, finalmente pasó todo el año y sigue esperando su tratamiento. Veamos entonces la próxima placa, a ver si seguimos con este. A ver. El 2 de octubre, justamente, el ministro de Economía volvió a referirse al proyecto, entonces ya llegamos a este tiempo, apuntando contra la oposición, a la que acusó de no querer votar el blanqueo de capitales para que no se sepa quiénes son los ciudadanos que tienen cuentas en Estados Unidos a partir de un acuerdo sellado entre espías y Argentina. Una de las cuestiones por las cuales no se avanza con este tema es la oposición. En este caso, hay una regla clara en el Congreso de la Nación que dice no se le niega a ningún gobierno un blanqueo. Todo gobierno merece tener su blanqueo, por eso en la gestión de Cambiemos, por ejemplo, Miguel Pichetto, cuando estaba de la vereda de enfrente de Cambiemos, decía, bueno, acá hay que aprobarle este proyecto, pero no entendía por qué el blanqueo en esa oportunidad se había juntado con el tema de los jubilados, la reparación histórica, porque directamente lo hubiera tratado como blanqueo y se lo hubiera aprobado igual. Bueno, independientemente de este caso, en este caso puntual no se le quiere dar el blanqueo porque dice, ya le dimos a este gobierno el blanqueo con el tema de la construcción. Algunos dicen inclusive que hubo 2 blanqueos, de alguna manera, que venían dentro de otras iniciativas. Bueno, por eso la cuestión es que, bueno, pasará el año seguramente y quedará para la próxima gestión, pero que el oficialismo espera que sea representada por ellos mismos. Bueno, veamos la otra placa, a ver si pasamos a otro de los temas que... seguimos con este tema. Se permite exteriorizar tenencia de moneda nacional y o extranjera en el país y o en el exterior, activos financieros, incluso criptomonedas, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y o en el exterior, incluyendo créditos. Recordemos este tema, esto no es solamente para Estados Unidos, lo que tengan en cualquier lugar del exterior del país o abajo del colchón. Los blanqueos son así, o sea, blanquear todas las ¿Sabes quién opinó de esto? ¿Quién opinó? Galimberti. A ver qué dice. A ver, don Galimberti, ¿qué dice? Claro que existen herramientas desde el punto de vista legal para perseguir a aquellos que eventualmente evadieran. Lo cierto es que en el último año en la Cámara de Diputados han pasado 2 cuestiones vinculadas al blanqueo, una que se ha aprobado, vinculado a
a la posibilidad de exteriorizar determinados activos para afectarlos a la construcción. Eso fue hace aproximadamente 8 meses atrás, un poquito más, durante el curso del año 2022. En nuestro caso, al menos de nuestro bloque, el radicalismo, votamos de manera negativa ese blanqueo, y cuando se sancionó el año pasado el presupuesto hay 2 artículos también que permiten alguna posibilidad de blanqueo. Esta nueva que introduce el Ejecutivo, que básicamente lo llama exteriorización de ahorro, una manera sutil de un nuevo blanqueo, tiene la posibilidad para todos aquellos que estén interesados en determinadas circunstancias de sacar a la luz, salir del opacismo fiscal, como se llama, y establecer dentro del régimen de la Argentina bienes abarcando un sinnúmero de ellos, tanto en el exterior como aquí en la Argentina. Lo cierto es que esto es un mecanismo excepcional, esto es lo que hay que entender. Cualquier tipo de blanqueo a lo largo del tiempo tiene que tener, insisto, como mecanismo de excepción un plan posterior. Bueno, ¿cuál es la idea que nosotros tenemos? La Argentina hoy se debate aproximadamente en actividades económicas entre el 45 y el 50% de esa actividad que no tiene una exteriorización o no tiene un cumplimiento de las leyes vigentes, y tiene un 50% o algo más aproximadamente de informalidad en sus diversas relaciones, inclusive las vinculadas a las laborales. Un blanqueo por sí solo lo único que puede significar en estas circunstancias, tan pronto a existir un cambio de gobierno a partir del próximo 10 de diciembre, la necesidad de sostener determinadas cuestiones vinculadas a la caja del Estado Nacional, pero no hay, la verdad, ningún fundamento y mucho menos un plan como una cuestión posterior a una aprobación de una ley de este tipo que nos permita decir a partir de esto se ha efectuado el blanqueo, aquel contribuyente que en su momento no lo hizo ahora está inserto dentro del sistema y comienza a pagar, pero también hay un incentivo para aquellos que estaban por fuera del sistema y a partir de este momento también comienzan o se incluyen en el sistema. Ahí está don Galimberti diciendo lo propio. Comparto algo que estoy leyendo. La oposición, y ahí incluyen 2 nombres, el de Hernán Lombardi, estoy hablando de diputados, ¿no? Y Cristian Ritordo, le están pidiendo al gobierno ahora que traslade el feriado del 20 de noviembre para reducir el ausentismo en el balotaje. Garantizar concurrencia ciudadana. Claro, alguien dice abajo en un recuadro, sí, porque los que se van a votar en blanco, no les interesa, qué sé yo. Nadie puede presumir lo que el otro, conjeturar lo que el otro, qué sé yo. Hay mucha gente que hizo ya previaje y todas esas cosas, qué sé yo. Terminaba hoy, ¿no? El previaje. ¿Hoy termina? Sí, esos 2 ¿El Lombardi y Ritondo? Sí, Lombardi y Ritondo se manifestaron a favor de Javier Milei, y probablemente en este proyecto de declaración sea el primero en el que se manifiesta la división de Juntos por el Cambio, porque después lo vamos a chequear. Lo presentaron hoy, ¿no? Sí, hace un rato. Probablemente no esté acompañado por ningún radical. Es muy interesante eso también, ¿no? Bueno, después de Lombardi lo que le escribió a Lustó. Sí, terrible. Fuerte todo eso. Sí. Bueno, ¿cómo seguimos la película, Mabelín? Seguimos con los proyectos que están reclamando. Bueno, este es un tema que pasó casi desapercibido porque no llegó el texto en realidad, pero bueno, era una de las cuestiones que tenía tanta importancia que inclusive fue incluido en extraordinarias de este año, es el de modificación del Sistema Estadístico Nacional. Es un proyecto que pretende adaptar la producción estadística a las nuevas prácticas internacionales. Modifica la naturaleza jurídica del INDEC como un ente descentralizado y autárquico con la autonomía funcional. En su momento, cuando se anunció esta iniciativa, se encendieron las luces de alarma en la oposición porque decían, bueno, a ver si quieren retocar el INDEC, que están dando bien. Bueno, después se aclaró que no tenía nada que ver, que era una adaptación de las normas a las cuestiones internacionales. Entonces, tuvo visto bueno, pero en definitiva nunca llegó al recinto. Es una de las cuestiones que quedará seguramente para el futuro. Y pasamos volvemos a otro de los temas que sí pasaron por la Cámara de Diputados y que duerme el sueño de los justos en el Senado. Monotributo tecnológico, hablamos 1000 veces también de este tema. Monotech también. Esto fue en ¿cuándo lo tratamos?
Cuando lo trataron en la Cámara de Diputados. En la primera sesión de la Cámara de Diputados, desde el inicio del periodo ordinario, ya tiene media sanción. O sea, en marzo fue esto. Un proyecto motorizado por el Ministerio de Economía que establece un régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos, más conocido como Monotech, apuntado a freelancers con ingresos anuales de hasta $30.000. Bueno, yo te voy a decir algo. Vamos a igual a hacer una pausa. Yo digo, nosotros... Ya está bien, pero antes de ir, espere, no se pongan ansiosos. Escuche, Peralta, y escuche usted también. Nosotros discutimos la diaria porque no nos alcanza la guita a nadie. Y si nos alcanza aquellos que tenemos suerte de tener trabajo y qué sé yo, imagínate lo que no tenemos. Hoy juró en otro parlamento, en el Parlamento español, Leonor, que es la hija del rey. Y el Parlamento le dijo, sí, tú ahora entras dentro de la Constitución. ¿Sabes cuánto ponen los españoles? No, yo quiero ir a España, yo necesito ir a lavar platos a España. 8,5 millones de euros, todo el pueblo, el que tiene hambre y el que no, para que la monarquía, siglo XXI, viva. Y Leonor jure por la Constitución. Nos fuimos a cualquier lado. 8,5 palos. Adelante, niña, parce, niña. Joder. Es la heredera. La heredera del trono. Bueno, decía la monarquía, por eso la Revolución Francesa, tan mal no estuvieron los muchachos. Tan mal no estuvieron los muchachos. ¿No es cierto? Igualdad y fraternidad. Claro. Lo escuchamos. Dice la señora, va a haber otra plaquita más. Este tema, bueno, este proyecto de Monotech fue aprobado ya por el 28 de marzo. 28 de marzo, o sea, pasaron unos cuantos meses. Bueno, y por eso llama la atención que todavía no se ha transformado en ley. Tuvo una aprobación de 111 votos positivos, 11 negativos, 85 abstenciones y apunta a que los trabajadores monotributistas del rubro tecnológico puedan facturar y cobrar en moneda extranjera. Uno mira la votación, 111 votos positivos, o sea, son esos proyectos que si la oposición quiere se junta y lo voltea directamente. Obviamente no quiso, por eso fueron abstenciones de 85 votos, porque esas son esas iniciativas donde quieren dejar sentados que no están de acuerdo, pero que no están tan de acuerdo como para voltearle esa iniciativa. Bueno, por eso, en definitiva, son aquellas veces en las que parte de los diputados se retiran del recinto para ni siquiera demostrar que si se hubieran quedado hubieran podido justamente voltear Senado, esta José, iniciativa. se destrabó hace poco tiempo, ¿no? Hubo una sesión, pero justamente no sesionaba desde abril. Paradójicamente, en un momento era al revés, ¿no? Las dificultades del oficialismo estaban más en diputados que en el Senado. ¿Cómo va a estar el balance de fuerzas? ¿Cómo va a estar el balance de fuerzas en el Senado? ¿Cómo va a estar? Recupera el peronismo recupera la primera minoría holgada y queda muy cerca con aliados del quórum propio. Sí, sí. Tiene 33. Es un datazo ese. Tiene 33 senadores. 2 senadores que están supuestamente en unidad federal. Es un datazo ese. Claro, son ya ahí sumadas, pero que están, seguramente se van a integrar, lo más probable, o seguirán afuera, pero solamente para contener ese proyecto, en ese bloque de 3, porque lo completa Alejandra Vigo, pero ellos dos pueden votar a ¿Se favor. queda Mayans? Sí. Sí. No, fue las reelecto. exposiciones de Mayans a mí me superan. Me supera Mayans. Abarca todos los temas. Sí. Y además tiene una fina ironía. Una fina ironía. ¿No? Sí. Depende del resultado, también hay que ver Alejandra Vigo. ¿Quién es? Es la esposa de Schiaretti, senadora por Córdoba. Schiaretti va a terminar apoyando más. Ahora está... el otro día no lo vi que el Topo lo apoya Massa. Sí, con la a pesar de que está afuera, de pero el Topo es Schiaretti. Sí, con Natalia de la Sota. Lo que pasa es que, bueno... Natalia de la Sota también. Vigo tuvo un perfil más opositor hasta ahora, pero por eso hay que ver, en el caso del triunfo de Massa, podría integrarse. Si se integra también ya es por un propio directo. Claro. Interesante. Sí. Políticamente es interesante. Tenemos que recuperar económicamente y a partir de todas estas leyes que quedaron ahí pedaleando,
No te podés poner de pie, podés respirar hondo por lo menos. ¿Qué es eso? Bueno, este proyecto era apuntado justamente a que estos freelancers de los que estamos hablando, toda la plata la dejan afuera. Obviamente, ellos tienen la capacidad, te cobran en dólares, no la van a traer. Te cuento un detalle, por ejemplo, los Pumas que llegaron acá a la Argentina y tuvieron un premio de $1 millón. Ah, ¿esa guita entra a la Argentina? Tiene que entrar porque está institucionalizada. ¿Y ese es un premio para ellos o para quién? No, se reparte. Pero para cada uno de los jugadores. Ese $1 millón se transformó en 300.000 cuando estuvo acá, por una cuestión de del traspaso y la especificación aparte. Claro, así es. Pero bueno, es un detalle. ¿A usted le gustó cómo jugaron los Pumas? ¿Sí? Mazo. Nunca entendí la camiseta esa de los granaderos. ¿A usted le gusta? La camiseta de los granaderos. Vaya que la celeste y blanca... Está bien, símbolo, pero en el mundo, qué sé yo. Los granaderos, ellos jugaron en Francia. Sí. Los que acompañaron a Napoleón también son granaderos. También tenía su fuerza granaderos. Además, empata con la época, el año donde, si mal no recuerdo, cuando San Martín era cadete, había peleado contra las fuerzas de Napoleón en España. ¿Cómo? ¿Qué datos que te quedan después de leer tanta enciclopedia? ¿Usted tiene diccionario? ¿Lee el diccionario? Tenía en su momento. ¿Por qué tenía? Y porque ahora ya la RAE... Y que todo te lo resuelve Google. No, Google no, está la RAE. ¿Qué es la RAE? La RAE. La página de la RAE. Real Academia. ¿Y si no tiene luz? ¿Y si se queda sin batería? Si me quedo sin batería no puedo escribir tampoco, ¿no? Pero puede pensar. Ahí me entretiene el diccionario. ¿Te acuerdas cuando comprábamos diccionario de sinónimos y antónimos para escribir? Sí. Ahora te lo resuelve el botón derecho del mouse. No. Soy un hombre grande. Soy un hombre grande, no puedo. Pero bueno, es así. ¿El botón derecho del mouse? Botón derecho del mouse, sí. No, ella no la y sé. vas a sinónimos. ¿Y le pongo sinónimo? Sí. Te aparece el menú y vas a sinónimo y si no te da sinónimo o lo escribiste mal o... Si no la tiene clara, José. Estamos con eso. ¿Vos por qué te llamas José? ¿Se llamaba tu viejo, tu abuelo? ¿Quién se llamaba? San José. Está bien, San José. Soy de la época en la cual los padres... Nacías ese día y te ponían el santo del día. No fue ese día, pero se ve San que José. no sé, tenía alguna... San José de Flores. Pero tengo algún pariente también, alguna... Pero abuelo no, tío no. Abuelo no, pero sí hay varios José en la familia. Y Ángel por mi abuela, eso sí. Bueno, eso es maravilloso. Sí, así que... ¿Vos tenés nombres alguno de tu familia? No. ¿Nombre del padre? ¿Cómo se llama mi padre? Sí. Daniel. Me llamo Daniel. ¿Qué edad años tiene tu viejo? ¿Qué edad tiene? 72. ¿Te das cuenta? Yo soy... Me faltan un ratito... ¿Vos también? Daniel, ¿por qué Daniel? Divino, Daniel, un poeta y todas esas cosas. Estaba de moda en ese... Hay mucho Horacio. Uno de mis hermanos, el más cercano en exceso, o sea, yo soy el menor, yo tengo 3 hermanos. ¿Una que se llama Daniel? No, se llama... él nació en Pascuas. Entonces, mi mamá, en ese momento, dijo, no, le tengo que poner Pascual, pero no nació en Pascuas, encima le tengo que poner Pascual. ¿Y le pusieron Pascual? Pero no le gustaba, o sea, tuvieron por lo menos... Y las monjas de donde nació, qué sé yo, la convencieron de que le pusiera Horacio. Me encantó. Horacio por la gracia. Me encanta. Mirá. Así que un rezo laico. Así es. Así que el hermano se llama Horacio. Horacio. Perfecto. Ajá, así es. Le mandamos un saludo a Horacio de Mago. Le mandamos. Gracias. ¿Y qué se dedica Horacio? ¿Qué hace? Tiene una pyme, matafuegos. A pulmón. Sí. A pulmón y hay que laburarla todos los días. Así es. Bueno, vamos con el monotributo. Este es el proyecto, en definitiva, que tuvo dictamen en el Senado el 28 de mayo. Tuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Espera su tratamiento, seguramente. Veremos a ver si es incluido en una eventual próxima sesión, como decía Martín. El Senado está muy trabado, no le va a pasar en la próxima gestión seguramente, porque sea cual sea el que gane, porque el oficialismo actual va a tener mayoría, en ese punteo que hacíamos va a llegar largamente, puede llegar hasta los 40, ¿no, Martín? El cálculo con aliados llega hasta los 40, pero independientemente de eso, ahí va a haber una sesión probablemente, dicen, en las próximas semanas.
no están hablando de que este proyecto vaya a entrar, pero está esperando, por lo menos, y con dictamen, para ser tratado cuanto antes, y veremos en todo caso si con avanza. aliados a los 40, José, y hay un número también ahí interesante que son 8 los senadores liberales. 7 al final. Porque San Juan. Bueno, pero entonces puede ser que con 41. ¿Cómo sabe? Claro. ¿Cómo pero 41 sabe? más 7. ¿Cómo sabe Bravo? 41 más 7, ¿a qué número se llega? 48. 48 que... 48 de 2 tercios. No sé, es el muerto 2 que perla. tercios. Bueno, escúchame. ¿Listo? ¿Knockout? No sé si queda alguna más. No, tengo otra cosa. Ya está. Creo que ¿Listo? ya está. Votamos. Por ahora, tutti frutti. Listo. ¿Sabes que Diputados TV tiene punto género? Es bárbaro ese programa. Invitaron a Florencia Milito, que es asesora de salud integral para adolescentes en escuelas secundarias públicas. Y entre otras cosas dijo, mira. Te cuento, Mariana, bueno, antes que nada, agradecer la invitación. Es un placer estar en este programa. Yo trabajo en escuelas secundarias en un plan, digamos, que se llama ENIA, que significa embarazo no intencional en la adolescencia, y soy asesora de salud para adolescentes en las escuelas secundarias. Justamente desde ese lugar es desde donde implementamos la ESI, como para también empezar a visibilizar que la ESI no solamente se implementa o se aborda desde un contenido o desde una materia de forma transversal, sino que hay un montón de otras experiencias más que hacen que nosotros desde diferentes prácticas institucionales también implementemos la ESI, ¿no? Que esto es un poco lo que quiere mostrar el movimiento federal, es mostrar la importancia que tiene la ESI en un montón de experiencias y en un montón de prácticas y acciones que hacemos a diario desde diferentes lugares. Por eso yo aclaro esto de que no soy docente en escuela secundaria, sino que mi rol, más allá de que soy docente, mi rol en este caso sería a partir de ser asesora de salud para adolescentes, donde tenemos un espacio que se garantiza la confidencialidad, y bueno, justamente en ese espacio es que pudimos muchas veces acompañar a adolescentes en una transición por ahí de una identidad de género diferente a la que, digamos, tenían por su genitalidad. Y bueno, y también vos esto que decías es muy interesante, lo de las redes sociales, lo de qué pasa en la actualidad, que es, digamos, lo diario, los vínculos saludables, todo lo que se genera, digamos, entre adolescentes en los grupos, todo eso también se acompaña de la ESI, y es sumamente importante porque con eso que nosotros hacemos, con pequeñas acciones de sensibilización, no solamente dentro de la asesoría, sino con talleres que hacemos con los docentes, con asesores pedagógicos de las escuelas, tutores, directivos, hacemos un montón de acciones que hacen que podamos avanzar en todo esto, ¿no? Que, por ejemplo, esto que vos decías del grooming, de mostrarles, de darles información a los chicos, justamente lo que dice la ley es que sea información verídica, digamos, confiable, científicamente validada, que esta es una de las cosas que también muchas veces trae esa resistencia de la que se hablaba recién, ¿no? Con respecto a familias que por ahí se niegan o porque no saben bien, por desinformación, por mitos, tabúes, estereotipos, no saben bien de qué trata la ESI. La ESI abarca, bueno, como es integral, abarca un montón de temas a partir de sus ejes de abordaje. Tal es así lo que dice la docente, que estaba hablando con Mariana Carvajal. Ese tipo marra, ese, que lo escondieron. Le dijeron que lo escondieron para que no hable. Porque cada vez que habla, una cosa es el juego trucho en algunos programitas de tele para disparar algunas cosas. Que dijo no, que la ESI no, que los pibes busquen triple X. Una barbaridad. Lo escondieron. Y que no venda dólares. Por ejemplo, Cuevero importante. Ahí apareció ayer una de las tantas notas que hemos presentado ayer, y que una de las cuevas del croata estaba en un banco, el tipo ese que tiene doble apellido
que uno lo conoce todavía de la dictadura, un facho importante, que tiene el hijo que además sabe economía, que está al lado de Peluca, que le encontraron 500 lucas, 500 verdes adentro y un montón de operaciones. Tranquilos, muchachos, tranquilos. Después no me pongas en esto, operador, jovato, operador. No, es la realidad. Si vos utilizás las cuevas para negrear y después tirar afuera, conmigo no. Conmigo no. Yo puse la sube y vine acá. Tranquilo. Conmigo no. Jovato, operador, tranquilo. Que te conozco desde la dictadura y tendrías que estar preso como los asesinos, porque fueron cómplices. Porque el golpe del 76 al 83 fue un golpe cívico, militar y clerical para hacer negocios de financieras. Tranquilo, muchachos. Conmigo no. Conmigo, al menos, no. No es solamente mediáticamente. Conmigo no. Porque hay pruebas. Las cuevas que ayer se destartalaron tienen que ver con los muchachos que me piden libertad de mercado. Libertad de mercado. Como la candidata que ayer dijo que explote todo. No, yo no quiero explotar. Que mis hijos yo no quiero que exploten. Mira lo que está pasando en la guerra. Yo no quiero que mis nietos exploten. Yo no quiero que mis hijos exploten. ¿Cómo que exploten? Y los dos interlocutores del canal Pirulo, mira, ¿cómo que exploten? ¿Vos querés explotar? Yo no quiero que mi familia explote, ni mis compañeros exploten. No todo es igual, ¿eh? No todo es igual. Vamos con la trazabilidad, ¿qué le parece? Un poquito de pesca. Sí, vamos a contar sobre este proyecto que quedó afuera del temario de la última sesión. Ya de madrugada la sesión se cayó cuando se iba a tratar este tema, así que está pendiente. Tenía consenso, bueno, al final no fue tal. Lo impulsaban Carlos Selva, del Frente de Todos, Graciela Camaño, del Interbloque Federal, y Mariana Zubik, de la Coalición Cívica. Si uno repasa esos nombres, bueno, tenía que salir aprobado. Después finalmente había diferencias. Vamos a repasar uno de los textos, el proyecto de Jimena García y Fabio Quetla, que fue el que se usó como base para el dictamen. Hay que ver si el dictamen se sostiene y puede aprobarse antes de fin de año, antes del fin de este periodo, o bueno, ya va a haber que arrancar de cero. Es un proyecto importante para intentar combatir lo que es la pesca ilegal y la depredación del mar argentino, porque bueno, el sistema de trazabilidad lo que permitiría sería, bueno, controlar un poco más de dónde viene la pesca, para, bueno, que sea, digamos, de barcos argentinos y no extranjeros. Cuando uno ve después de la milla 200, toda esa ciudad nocturna, ¿no?, que cada tanto podemos ver sin ningún control. El objeto del proyecto es garantizar el adecuado control de las normas de procedencia, salubridad, seguridad y sostenibilidad del recurso pesquero. Es bastante abarcativo, es para todo el territorio nacional, sobre las operaciones de captura, es decir, sobre todo el proceso, ¿no? Captura, traslado, transporte, industrialización y comercialización de los productos y los subproductos de la pesca, ¿no? Después hay que controlarlo, pero bueno, es bastante ambicioso el proyecto. Los productos que propone, los productos deberán estar etiquetados para permitir su trazabilidad desde la captura hasta el comercio minorista, es decir, hasta que llega a los consumidores, y todos los operadores deberán registrarse ante la autoridad de aplicación. Como operadores considera los que participan en la captura, crianza, empaque, transporte y distribución, y tendrán que identificar, esto es importante, el buque pesquero para que esté registrado, o la unidad de producción acuícola, bueno, lo que hablábamos de que haya un control. Los únicos que no están incluidos en el proyecto y en estas exigencias es la pesca de supervivencia, lo que se llama la pesca de supervivencia, que es sin fines comerciales. También tienen que especificar la especie, la fecha de captura, una serie de datos bastante completos, ¿no? O producción, la localización geográfica, a ver si es una zona permitida, el modo de pesca, la pesca, lo que se dice pesca de arrastre, es mucho más nociva, las cantidades en kilos o número de ejemplares,
los proveedores, los destinatarios inmediatos y si ha sido congelado o no y la fecha de expedición. Mira, después lo que decíamos, hay que controlar todo esto, ¿no? Que claro, sea real lo que se... Habría que ver cuál es el costo operativo para semejante información. Fue uno de las objeciones. También es cierto que en muchos países se aplica, ¿no? Así que bueno, en un momento Argentina tiene que empezar. La caída del proyecto se atribuyó a las relaciones de Argentina con China. Fue justo cuando estaba por viajar. El gobierno necesitaba auxilio financiero. Pero bueno, China justamente, paradójicamente, es uno de los países que lo tiene, que tiene un sistema de trazabilidad para ellos mismos, de la pesca. Hay que recordar, por ejemplo, que fue muy curiosa la manera como cayó el proyecto y deliberadamente el oficialismo tenía intenciones de bajarlo. Justamente estaba por viajar a China el presidente, pero en el debate se votaban sin discurso los últimos temas y cuando llega ese tema, antes de tratar ese tema, incluyen dos proyectos de resolución. Uno de resolución y otro de declaración. La idea entonces era que ya se terminaba la sesión, se empezaron a parar todos, se votó eso y después venía esto. Graciela Camaño, muy ducha y conocedora de qué es lo que estaba pasando, advirtió en ese caso de que se estaban quedando sin quórum y que el oficialismo era el que estaba haciendo eso. Unos 30 diputados, ¿no? Se levantaron de 150 y pico a 120 para que no haya quórum. Y ahí le contestó justamente Leopoldo Moro, dijo no, que fue una equivocación, que estamos volviendo, qué sé yo, pero bueno, la cuestión es que ya se había caído el quórum, no volvió, había propios extraños que se habían ido, pero es un proyecto que ya tiene tanto consenso que había perdido estado parlamentario el año pasado y este año, bueno, le habían vuelto a dar el estado parlamentario en una reunión totalmente consensuada. Claro, porque hay referentes de todos los espacios, pero bueno, evidentemente hay algunas trabas todavía para que no avance, ¿no? Claro. Establece un plazo de 3 años para los productos destinados a la exportación y hasta 5 para los operadores del mercado interno y contempla apoyo financiero, esto que decía José, bueno, si no va a ser fácil en el caso de que avance implementarlo, contempla un apoyo financiero a las empresas para que cumplan con la normativa. Hay algunas sanciones para los que no cumplan después de ese plazo que van, bueno, desde el apercibimiento, multas, suspensión de la actividad, clausura entre 5 y 30 días, inhabilitación ya para la actividad y bueno, la más fuerte es clausura permanente del establecimiento. Algunos datos se estima, no hay datos concretos porque es pesca ilegal, pero se estima que unos 1000 barcos chinos pescan en América del Sur, 6 meses de un lado en el Atlántico, 6 meses en el Pacífico. No pescan. Depredan. Roban y depredan. Porque en el arrastre ese que vos estás marcando, se llevan todo, no les importa. ¿Cómo se llama el director de cine que fue piloto también de APA? Piñero. Que yo esa me la perdí. Habían invitado a la madrugada sobrevolar nuestro Atlántico. Parecen ciudades, todos despiertas, donde hay diferentes barcos en círculo. Levantan, arrastran y se van. Y además son barcos de altura, donde procesan, tiran lo que sirve y no les sirve, y después se van. Está todo bien, somos amigos con los chinos, todo lo que vos quieras, el chin chin chulín, todo lo que vos quieras. El yuan, nos salvaron del bric, pero este robo lo hacen no solamente en todo el Atlántico argentino. Sí. Y con lo que hablábamos recién de reforzar educación. Si no podemos tener superaviones para hacer la superguerra que nunca quisiéramos hacer, por lo menos reforzar el litoral. Claro. Con prefectura o con lo que fuere. Ecuador y Perú tienen un sistema más moderno para controlar. Argentina y Uruguay no. No lo voy a contar ahora. Estados Unidos ha trabajado toda una línea del Pacífico, porque también la quiere para ellos. También las potencias se debaten el agua. También hay un delirante o una delirante que dice que quiere privatizar el mar. Pero mirá que uno ha escuchado colifas.
¿O te falta mucho? Porque tengo... El último dato, los países que exigen trazabilidad. China, justamente, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. Joder. Y después te arman el protocolo de Kioto. Uno está... Bueno, lo dejamos para otro momento. Muy bueno. A la 1, a las 2, a las 3, 40 años de democracia en foco. Dale. Bien, Horacio, como bien lo mencionabas, aquí estamos nosotros para mostrar otro tramo de estas fotografías, las 4 décadas en foco, ¿no? Festejando y celebrando, remarcando la importancia de la democracia. Son 40 años ininterrumpidos. Vamos a empezar a repasar otro sector del cual nosotros habíamos referenciado en la primera salida, con 2 fotos muy significativas de la democracia. Aquí, como estamos viendo en este momento, Ignacio Moyano Carlotto, Ignacio Guido, el nieto desaparecido y recuperado, 114, nada más y nada menos que el nieto de Estela de Carlotto, una imagen que creo que resume un poco la importancia, ¿no?, de seguir remarcando, Horacio, lo que significa la democracia en nuestro país y por qué debemos defenderla, reivindicarla y sobre todo celebrar fechas como la de ayer, que fue el 30 de octubre. Del otro lado tenemos una fotografía también muy relevante, el pueblo unido que jamás será vencido. Esto ya cuenta como una cuestión propia al título, porque son los pañuelos blancos en contra de lo que significó el juicio a las juntas, el 2x1 a los genocidas. Esta foto de Mariano Sánchez, que representó a un pueblo unido para que los genocidas no tengan los beneficios que la justicia le dio. Con carteles también muy importantes, rememorando algunos nombres. Muy Aquí bueno, vamos a seguir repasando. Muy bueno, aguarde. Muy bueno el registro de nuestro querido Sergio Camarógrafo. Muy bueno. Exactamente, esa era la un gran idea. Trabajo el que está haciendo. Como siempre, inigualable. Exactamente, Horacio. Inigualable. Bueno, aquí vamos a mostrarle primero una imagen que es la que estamos viendo en este momento, y digo una porque son 2, pero hay una en estos momentos cuando Maradona. se despidió al padre de la democracia, cuando se despidió a los restos de Raúl Alfonsín, Horacio. Claro. En el Congreso de la Nación, si mal no veo, es la explanada, un sector de la explanada, donde hay una banda. Fíjense qué representativo, Horacio. Fíjense qué representativo. La cantidad de flores acercando sus condolencias, la bandera argentina y también, lógicamente, la representación de la boina blanca, un símbolo del radicalismo, bien, también para la cuestión más partidaria de Raúl Alfonsín. Esta foto de María Victoria Gesualdi, todos son de Fototeca de Árgara, como habíamos dicho al principio, y pasamos también, y como podemos observar en uno de los patios del Palacio Legislativo, los bustos de Raúl Alfonsín y de Néstor Kirchner, en este caso la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación, y recorriendo el cajón cerrado, en este caso de lo que fue la despedida de Néstor Kirchner, nada más y nada menos. Esta foto que fue sacada el 28 de octubre del 2010 por Víctor Buje, otro de los fotógrafos que también habíamos visto una fotografía abajo, bueno, con lógicamente todos los saludos de la gente en un multitudinario velorio que se ha vivido, de los más fuertes sin dudas dentro de estos 40 años ininterrumpidos de democracia. De pasada vemos, Horacio, también la imagen de cuando Néstor le entrega el busto presidencial a Cristina Fernández de Kirchner, su mujer, en uno de los momentos también de la democracia tan fuerte. De mando. Pará. Le entrega el bastón. Le entrega el bastón. Ok. Exactamente. Bueno. Exactamente. Bueno, aquí pasamos ya a otro sector también muy representativo, Horacio, de la democracia. Marcha en conmemoración del 30 aniversario del golpe de Estado cívico-militar, como cada 24 de marzo. Este es del 76, en este caso. Muy fuerte, impactante. Recordemos la fecha, esta foto es del 2006, aclaramos, 24 de marzo del 2006. Y abajo, aquí estamos viendo a Victoria Donda,
que bueno, justamente fue nacida en la ESMA, con lo que significa, más allá de las cosas que se pueden decir políticamente de los dirigentes, hay una historia detrás de muchos de ellos. Victoria Donda es nacida en la ESMA, Horacio, en el 78, algo que uno lo dice y no toma dimensión de lo que estoy diciendo, ni siquiera yo estoy tomando dimensión de lo que estoy diciendo, y en estos momentos estamos viendo la fotografía en donde, bueno, Estela de Carlotto junto con otras nietas, han estado en una reunión tan significativa. Y aquí también otros momentos, Horacio, para poder disfrutar de esta obra maestra, llena de fotos, en donde lo vemos a Néstor Kirchner, expresidente argentino, el presidente Néstor Kirchner que hablaba con Lavagna y que miraba, observaba a Bush, el expresidente norteamericano, en el segundo plenario de la Cuarta Cumbre de las Américas. Esto fue en Mar del Plata. Es cuando Chávez le dice al carajo. Bueno, sigamos, dale, a ver, ¿qué más? Claro. En la cumbre paralela fue eso, exactamente. Bueno, y la otra imagen es donde el cuando bastón Duhalde de mando se lo entrega Duhalde a Néstor Kirchner, exactamente. Bueno, muy bueno el trabajo 2003, de ambos. esto fue una foto de Pablo Cuarterolo, Horacio. Sí, querido Cuarterolo. Chau, gracias compañeros, muchas gracias. Gracias Gonzalo, gracias querido Sergio. Muy un abrazo, buena la Horacio. recorrida. Chau, hermano. Bueno, en el estribo, a ver. Nos quedamos con los temas que le reclama el Ministerio de Economía al Congreso de la Nación, y por último, no es el último tema que reclama justamente, pero es uno de los temas muy importantes que quedan pendientes. Tiene que ver con nada menos con el lavado de activos. Es un proyecto que reforma la normativa vigente en torno a la prevención y represión del lavado de activos, que tuvo media sanción. Este es otro de los que tiene media sanción. Fue muy trabajosa conseguirla y está esperando que sea tratado en el Senado. Se aprobó esto el 19 de abril pasado, pasó un montón desde entonces. En la Cámara de Diputados, pese al voto en contra de la mayoría de la oposición, el Frente de Todos consiguió esa vez alzarse con una iniciativa reclamada por el FMI, de manera que el país pueda adecuarse a los estándares internacionales. Digamos la próxima placa. Además, para el gobierno urge su aprobación a raíz de que en septiembre, o sea, ya pasaron los plazos, estamos vencidos. Este año Argentina está comenzando a ser evaluada por el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Siempre se insistió en que teníamos que tener la aprobación del Congreso de la Nación para antes de esa fecha. Finalmente pasó el ámbito más dificultoso que tenía para atravesar, pero la cuestión es que está pendiente de tratamiento en el Senado. Veamos cómo fue el tratamiento en la Cámara de Diputados. El proyecto que fue aprobado en septiembre espera ser analizado en el Senado. Este cosechó también 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. Aunque el bloque, que acá se exteriorizó una de las diferencias entre que ya estaba en ciernes en la principal oposición. El bloque PRO había acompañado con disidencias el dictamen de mayoría junto al oficialismo, en este caso. Los que se oponían en ese momento, la bancada macrista en ese momento terminó alineándose con sus pares de otros bloques de Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? La Coalición Cívica y la UCR y Evolución habían suscrito un dictamen de minoría. En esa ocasión me acuerdo cuando se debatió en comisión, una de las voces cantantes de parte de la oposición fue Pablo Tonelli, y él estuvo a favor de la iniciativa con algunas disidencias, pero en definitiva, bueno, finalmente prevaleció el interés de que mantener la unidad, entonces todos votar en contra, pero por eso, por ejemplo, Pablo Tonelli, que iba a hablar en el recinto, no habló justamente porque tenía que contradecirse a sí mismo a lo que había dicho en la comisión, y después se retiró antes de votar. Esos cuidados, José, podemos ya suponer y casi confirmar que no van a estar, ¿no? A partir del resultado de las elecciones generales. Ahora, en Juntos por el Cambio no hacen esfuerzo por disimular ya una unidad que no... Obviamente. Que hace tiempo que está complicada. Hay que ver si hay unas sesiones que vos mencionabas para el 8 de noviembre, probablemente sí, que uno piensa que se va a dar, pero va a ser interesante a ver cómo. Yo entiendo que, bueno, van a mantener todas sus ubicaciones,
Pero, bueno, mañana podremos verlo también, a ver cómo se sientan justamente, pero mañana nos van a hablar, a ver cómo se exteriorizan esas diferencias, que a mí me parece que las van a mantener todas congeladas hasta lo que suceda el 19. Hasta el 19 por lo menos, ¿no? Por lo menos. Y bueno, y por último, tengamos en cuenta, el 11 de julio pasado comenzó, por lo menos el tratamiento, pero estamos hablando de julio, comenzó el tratamiento de las comisiones de Justicia, de Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el Senado, con la presencia esa vez de Ricardo Casal, secretario de la Secretaría Legal y Técnica y Administrativa del Ministerio de Economía, Juan Carlos Otero, presidente de la UIF, y Martín Brenninger, director de la Comisión Nacional de Valores. Bueno, ellos dijeron lo suyo, este tema debe ser tratado, pero bueno, finalmente está a la espera, veremos si en el Senado le dan el ok, o si será con la próxima composición de... Yo digo, los Estados Unidos mandó los informes cuando se pidió a Estados Unidos si había guita de argentinos escondidos. Sí, mandó. ¿Y dónde está ese material? ¿Lo fueron a buscar? Pero en definitiva lo que tiene a favor un blanqueo es que... No, una cosa es el blanqueo, pero digo la guita que tienen afuera escondido en paraísos fiscales. El gobierno de Estados Unidos iba a mandar un informe. Entiendo porque esto ya se firmó, supuestamente. No, creo que esto arranca ya, porque era una cuestión que va a beneficiar a la próxima gestión. ¿Seguro? O sea, para este transcurso, para esta época debería venir. Me parece que de todas maneras... ¿Qué cosa el doble discurso? Creo que ya terminamos. Sí, terminamos. Yo digo, el doble discurso incluso de los gringos, o el discurso de cualquiera. Hablaba recién de los muchachos. Mirá, qué interesante. Lo podemos pensar desde otro lado, incluso para llegar a la -5. El tema de los paraísos. Mónaco. Ayer lo veía Djokovic. Fenómeno. Tenista, macanudo, bárbaro. Un capo, sé que incluso cuenta, lo felicitamos a la familia Messi y todas esas cosas. El negocio ayer de Francia y los balones. Toda la guita importante de Europa, está en Mónaco. ¿O vos crees que van a ir a tributarle a Macron? No estoy convalidando no tributar. Lo que te quiero decir que los propios, o vos crees que Bahamas está muy lejos. Vas a Miami, te tomás un crucerito, estás en media hora en Bahamas. Ahí, track, y te llevan a jugar con los delfines. Es una sanata. Hay 20 originarios que te regalan un souvenir y adentro hay 2 bancos. No porque anduvo dando vueltas por ahí, pero qué es eso. Echa la ley, ¿no? Sí. Claro, y los gringos te van a decir, sí, me anda a buscar al Manhattan Green Bank que está en mi plata. Dale, no jodas. Y además, en el lavado de armamento, de narcotráfico, ¿cuántos edificios podés hacer? Yo nunca me voy a olvidar, década del 90, estando en Milán, fui a entrevistar a Claudia Sinagra, que era quien había estado enamorada del querido Diego y tenían al niño. Diego, uno de los tantos Diego. Claro, y me faltaban tiempos, pues yo hablaba con Buenos Aires porque había que convencer de que Claudia Sinagra venga. Eso también alguna vez me pasó. Y me dice, capo de televisión que todavía está, don Montero, que es el que inventó Telenoche, me dice, no, quédate algunos días. Le digo, bueno, tengo acá el diario conmigo, si te parece hago mano pulite. Le decía a usted, me da mucho respeto a ese hombre. Si le parece, sí, quédate. Bueno, y hice hacer mano pulite. ¿Qué era? La decisión del gobierno italiano de ver dónde había ido la guita de Berlusconi y compañía. Trampa. Era el turco, pero en Italia. Y, por ejemplo, me acuerdo, habían construido un puente en medio del África desértica. Y habían hecho medio puente, que no iba a ningún lado. Y eran guita que tenían que lavar de un lado y del otro. Pero bueno, la life. Eso sí. La life. Bueno, muchachos y muchachas, entonces, ¿mañana a qué hora? ¿El mediodía? Mañana a las 12. Mañana es miércoles, sí. Mañana juramentos y esas cosas. No, pasado 14.
Mañana, no, a mañana. las 14 la comisión. Mañana comisión. Derechos Y humanos. el jueves y al mediodía. Y el jueves al mediodía los juramentos y le decimos gracias. Una sesión que va a ser muy rápida. Claro. Seguramente. Bueno, hablando de decir gracias, Martín. Buena vida. Gracias, Horacio. Lindo lo que hicimos hoy. A mí me gustó. Bueno. Sí. ¿Y a vos no te gustó? Está bueno. Y si está bueno, no te vayas. Estás en Diputado Televisión. Chao. ¿Cómo le va? Esto es